Bueno, en la clase anterior estuvimos hablando de los pedales y el volante. Ahora vamos a hablar de la caja de cambios, del cambio de marchas. Y para ello nos va a ayudar este caballero, que como veis está bastante fuertecito, aunque eso sí, no tiene mucha velocidad. En cambio, este otro señor sí tendría mucha velocidad, pero tiene poca fuerza. Y es que la física es así. La potencia de una persona o de un vehículo se puede convertir en mucha fuerza y entonces tendría poca velocidad, o se puede convertir en mucha velocidad, pero entonces tendrá poca fuerza. Pues bien, imaginemos que queremos empezar a empujar un coche, a ponerle en movimiento, a base de empujarle a mano. ¿A cuál de los dos señores recurriríais? Pues lógicamente al gordo, ¿verdad? Que ese tiene mucha fuerza y le empuja sin problemas. Lo que pasa es que en cuanto empezase ya a moverlo, sus piernas no darían para más y no podría ir deprisa. Cuando el coche lleva ya un poquito de carrerilla, lo que sí podemos hacer es que se encargue de él el delgado. Ese, aunque no tiene fuerza, como ya tiene carrerilla, lo puede seguir empujando y como sí tiene velocidad, lo podría hacer correr. Bueno, pues lo mismo es la caja de cambios. Pretendemos que nuestro coche pueda moverse a diferentes velocidades comprendidas entre 0 y 120 km por hora, por ejemplo. La caja de cambios nos da a elegir entre 5 señores para empujar un coche. El primero sería muy fuerte y poco rápido. El segundo un poco menos fuerte, pero más veloz. El tercero aún menos fuerte y más rápido. El cuarto ya tendría bastante velocidad, pero poca fuerza. Y el quinto sería muy rápido, pero no tendría nada de fuerza. Y estas serían las 5 marchas de nuestro coche. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. De forma que la primera es la más fuerte, pero la más lenta. Y la quinta es la más rápida, pero la que tiene menos fuerza. Bueno, pues cuando queremos iniciar la marcha, el coche es un peso muerto de más de 1 tonelada y requiere mucha fuerza para empezar a moverlo. Para eso está la primera, que se mueve entre 0 y 25 km por hora. A medida que vamos acelerando, lógicamente va cogiendo más velocidad. Y cuando vamos acelerando al máximo, ya va a 25. Fijaros en la flechita que hemos puesto. El verde significa que vamos acelerando poco. Amarillo es acelerar más y rojo ya es acelerar al máximo. Es decir, en ese momento el motor ya va sufriendo mucho y además consume mucho combustible. No convendría llegar a ese punto. Bueno, pues la primera se mueve bien entre 0 y 25 km por hora, como hemos dicho. La segunda podría empezar a circular a 15 km por hora y a medida que aceleramos llegaría casi hasta 50. La tercera se mueve entre 40 y 70, la cuarta entre 65 y 100 y la quinta a partir de 95 hasta la velocidad máxima que dé cada coche. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizaríamos las marchas. Para iniciar el movimiento, siempre la primera. Y en primera, a medida que vamos acelerando, va cogiendo más velocidad. Cuando llega aproximadamente sobre 20 km por hora, que ya va sonando mucho el motor, conviene cambiar a segunda. En segunda, a medida que vamos acelerando, alcanza los 40-45 km por hora, cuando convendría cambiar a tercera. Fijaros que dentro de poblado nos moveríamos con estas marchas, primera, segunda y tercera. La tercera, si aceleramos bastante, es capaz de llegar a 60 o 70, momento en que cambiaríamos a cuarta, ya estaríamos claramente en carretera. Y en cuarta, cuando vamos a 90 aproximadamente, pondríamos la quinta para ya poder desarrollar toda la velocidad del coche. Y viajaríamos por la carretera, por ejemplo, en quinta. ¿Que llegamos a un poblado? A medida que nos vamos acercando, iremos bajando la velocidad. Pondremos la cuarta, circularemos a 90, 80 y tal, y si entramos en el poblado, ya pondremos la tercera para desplazarnos a 50 o 40. Y por la ciudad nos podríamos mover en tercera. Ahora, que nos metemos en callejuelas pequeñas, habría que ir más despacio, pues entonces pondríamos la segunda. Y cuando nos paremos en un semáforo, para arrancar volveremos a poner la primera. Y así utilizaremos la caja de cambios, subiendo de marcha a medida que subimos de velocidad y bajando las marchas también a medida que bajamos la velocidad. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería una reducción de marcha, el freno motor. Imaginaros que vamos en quinta a 120 y entonces en un momento determinado
cambiamos a tercera. Al conectar la tercera, es decir, al levantar el embrague, la tercera sujetaría el coche porque no es capaz de ir a 120 km por hora en tercera y le frenaría, lo pondría a 70, que es su máximo. Eso es la reducción de marcha, el freno motor. Hemos disminuido la velocidad del vehículo sin tocar el freno. Bueno, cambiar de quinta a tercera no debe hacerse. Lo suyo es reducir las marchas una a una, de quinta a cuarta, cuarta a tercera, tercera a segunda, y así disminuir la velocidad del vehículo poco a poco, progresivamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del consumo. Fijaros que si vamos acelerando mucho, en primera iríamos a 25 km por hora, al máximo de acelerador, que consumiría mucho. Lo mismo que si vamos en tercera a 70, vamos acelerando al máximo, consume mucho. Y lo mismo que si vamos en quinta a 160. Por otra parte, al revés, si vamos acelerando muy poco, en primera iríamos a 5 km por hora consumiendo muy poquito. Lo mismo que si vamos en tercera a 40 km por hora, que es su mínimo, o en quinta a 90 km por hora. Claro, conducir pisando al máximo se consume de una manera brutal y en cambio, acelerando poquito, se consume el mínimo. Si nos fijamos otra vez en el gráfico de las velocidades, podemos ver que a 100 km por hora podemos ir en cuarta acelerando mucho o en quinta prácticamente sin acelerar. Lo mismo ocurre con otras marchas, por ejemplo a 40 km por hora podemos ir en segunda acelerando mucho o en tercera prácticamente sin acelerar. Lógicamente la velocidad es la misma, pero el consumo va a ser muy distinto. Por eso conviene siempre ir en la marcha más alta posible, porque conseguiremos lo mismo con menos acelerador, con menos consumo. Para que te hagas una idea de la gasolina que puedes ahorrar según la marcha que utilices, ten en cuenta que con 1 litro de gasolina en primera recorrerías 300 metros. En cambio, ese litro de gasolina en tercera recorre 2 kilómetros. Y si vas en quinta, con 1 litro de gasolina haces 15 kilómetros. Por eso, la forma de utilizar el cambio de marcha es decisiva para el consumo de combustible. Y ya repasando, recordemos la más fuerte, la primera. Eso sí, es la más lenta y la que tiene mayor consumo. La más veloz, la quinta. Menos fuerza y menos consumo. Procurar utilizar siempre la marcha más alta posible para ahorrar combustible. Y además recordemos que se puede utilizar el motor para disminuir la velocidad del vehículo, lo que se llama freno motor o reducción de marcha. Bueno, por otra parte, hay otros vehículos que tienen cambio automático. Es más cómodo, no hay que andar poniendo primera, segunda o tercera, pero tiene un problema. Elige él la marcha y por lo tanto no sabe ahorrar. El consumo es mayor. Recordad, cambio automático, mayor consumo. Bueno, vamos a seguir con los mandos del vehículo. Vamos a pasar ahora a explicar el freno de estacionamiento, que es esa palanca que suele estar entre los asientos delanteros. Sabéis que al subirla, al tirar de ella hacia arriba, el freno actúa y sujeta el vehículo. Al llegar arriba queda bloqueada y hay que apretar el botón para bajarla y quitar el freno. De hecho, es conveniente mantener el botón apretado tanto al subir como al bajar el freno de mano. Todos hemos oído el típico tac, 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 tac que hace el freno de mano al subir. Bueno, pues si lo hacemos con el botón apretado, ese tac, tac, tac no suena y estamos evitando que esa pieza se desgaste. Por lo tanto, para subir el freno de mano se aprieta el botón, se sube bien y cuando está arriba se suelta el botón. El freno de mano está puesto. Y para quitarle, apretamos el botón, bajamos el freno de mano hasta abajo del todo y soltamos el botón. Bueno, ojo con el freno de mano, que se llama freno de estacionamiento porque no todos los coches lo llevan en la mano. Hay algunos coches que tienen el freno de estacionamiento como un pedal más en el lado izquierdo, al lado de los demás pedales. Por eso, freno de estacionamiento es el término correcto. Y en cuanto a su uso, no se debe utilizar para disminuir la velocidad del vehículo. Solo se debe utilizar cuando el vehículo ya está inmovilizado, para mantenerle quieto y poder bajarnos del coche. Para disminuir la velocidad del vehículo está el freno de servicio. El de estacionamiento es solo una vez que el coche está inmovilizado. Bueno, con esto terminamos
los mandos del turismo. Vamos a ver ahora los mandos de la motocicleta. En el manillar tenemos en el lado izquierdo la palanca metálica que se llama maneta izquierda y que acciona el embrague. Cuando tiramos de ella hacia el puño es como pisar el embrague en el coche y cuando la soltamos es igual que soltar el embrague en el coche. En el lado derecho tenemos la maneta derecha que acciona el freno delantero y el puño que acciona el acelerador. En cuanto a los pies, en el pedal derecho de la motocicleta tenemos el freno de la rueda de atrás y en el pedal izquierdo tenemos el cambio de marchas. Así que recordemos: acelerador, puño derecho; freno delantero, mano derecha; embrague, mano izquierda; freno trasero, pie derecho; y caja de cambios o cambio de marchas, pie izquierdo. Y con esto finalizamos este vídeo.